Hola a todos, hoy les voy a explicar lo que es el tema de lesiones elementales. Soy estudiante de medicina, Mariano José Calderón Arrola, del sexto semestre del grupo D, en la Universidad Quetzalcóatl. Bueno, como introducción, tenemos que las lesiones elementales son un cambio anormal en lo que es la estructura eh, normal de la piel, tanto morfológica como funcionalmente. Estos puede ser por un agente externo o endógeno o exógeno. Un exógeno sería, por ejemplo, un traumatismo, un agente químico, un agente físico, que sería lo mismo que un agente mecánico, un traumatismo, o un agente biológico, cualquier microorganismo. O interno, también podría ser un agente biológico que viaje por vía hematógena, una infección sistémica, que era lo que ya les comentaba, y también puede ser una afección local de la piel o por autoinmunidad. Como ya hemos visto en los tipos, bueno, como vamos a ver, hay diferentes trastornos autoinmunes que van a dar lesiones elementales. Bueno, las lesiones elementales también son la base para describir cualquier tipo de lesión dermatológica y es como un lenguaje que el dermatólogo puede interpretar y también el médico general debe ser capaz de interpretar este lenguaje. Una buena descripción dermatológica o de las lesiones elementales va a ser crucial para tener un diagnóstico, tanto sospecha diagnóstica como diagnóstico diferencial. Bueno, a evaluar va a haber unos aspectos importantes que vamos a tener que evaluar en cada tipo, en cada lesión que encontremos. Y pues son varios apartados. Uno de ellos es la topografía, la cual nos dice si la lesión elemental está en un lugar, en varios lugares o en qué zona. En caso de ser localizada, es que va a abarcar únicamente una zona, ya sea cabeza, cuello, mano, pie, cualquier cosa, pero solamente una parte. La diseminada es la que abarca dos o más ubicaciones. Y la generalizada pues abarca hasta el 90 u 80% de la superficie corporal. Bueno, en cuanto a morfología, tenemos que ver la lesión, si es única, si es múltiple, si es aislada, es decir, que si está sola, si confluyen, es decir, si las dos lesiones se hacen una sola, el tamaño también y la extensión. En los bordes tenemos que vigilar el perímetro de la lesión, si es difuminado, si se alcanza a percibir bien el límite de la lesión o si está difuminado, si es regular, es decir, circular, ovalado o si es irregular, que tenga una forma pues que no sea simétrica. También el color es muy importante valorarlo, ya que va a ser importante para el diagnóstico y saber qué es lo que hay debajo de esa lesión. Puede ser hipercrómico, que es cuando hay un aumento de la coloración, hipocrómico, una disminución, o acrómico, que no hay pigmentación en esa zona de la piel. O isocrómico, que quiere decir que la lesión es del mismo color que la piel alrededor. Y eritematoso, que es un color rojizo, violáceo, un color morado, y cianótico, un color azulado. La consistencia pueden ser firmes, pétreas, elásticas o blandas. Esto pues para todo esto pues hay que hacer una adecuada exploración física de las lesiones. También hay que valorar la forma, si es policíclica, si es circinada, si es cartográfica, uniforme o anular. Para esto es muy importante tener una buena inspección y conocer estas palabras que, como ya les comentaba, es el lenguaje del dermatólogo, que todo médico general debe también saberlas interpretar. También hay que valorar lo que es la evolución o la duración de las lesiones, si lleva minutos, si lleva horas, días, semanas o meses. Los síntomas que pueden acompañar a cualquier tipo de lesión puede ser prurito de varias intensidades, dolor, ardor, hiperalgesia, es decir que la sensación está aumentada, o hipoalgesia, que la sensación a los estímulos está disminuida o a veces nula. El interrogatorio pues va enfocado en el inicio de la lesión,
molestias que han aparecido junto con la lesión, si hay atenuantes, es decir, alguna sustancia o algo que haga que la lesión elemental disminuya un poco, o si hay agravantes, algo que haga que la lesión elemental sean sus síntomas más graves o la lesión pues se agrave o crezca. Y también el aspecto inicial, es decir, cómo estaba la lesión al principio y cómo está ahora. Bueno, para clasificar las lesiones elementales hay de dos tipos. La primaria es la que van a aparecer de nuevo, es decir, sin un antecedente de patología o trauma, o sea, no hay razón alguna, razón aparente por la cual aparezca la lesión. Y las secundarias son aquellas que aparecen posterior a una lesión primaria y como consecuencia de su evolución. Bueno, vamos a empezar con las lesiones primarias. La primera de ellas es la mácula o mancha, la cual es un cambio de color en la piel sin afectar lo que es el volumen o la sensación al tacto de la lesión. Si mide más de 1 centímetro esta mácula se le denomina mancha. Un ejemplo de esta es la púrpura, petequia, equimosis, cianosis, vitiligo. El hematoma no, porque tiene cierto volumen. Este ya no solamente es una mancha, sino que ya tiene una forma voluminosa un poco. Bueno, otra lesión primaria será la pápula. Y bueno, es un cambio de color y de volumen, es decir, que ya va a haber un crecimiento, un volumen sólido que no deja cicatriz, es pequeña, mide menos de 5 milímetros, dura días y normalmente tiene resolución, es decir, que solita se quita. Y se va a llamar una placa si esta mide más de 1 centímetro. Un ejemplo de esto es la vasculitis cutánea, las verrugas planas o las pápulas aperladas que son las que vemos aquí en la imagen. Estas. Bueno, otra lesión primaria serían las ronchas. Esta es una elevación de la piel por un edema vasomotor transitorio. Esto quiere decir que va a haber una extravasación del líquido intravascular al espacio intersticial, provocándonos la roncha. Es una fuga de la sangre. Y bueno, esto va a tener una evolución de menos de 24 horas y si crece más, si es una roncha pequeña, se le denomina roncha. Si es más grande, esa roncha se le denomina abón. Un ejemplo de esto es una picadura de insecto, que aquí podemos ver las ronchas pequeñas, pues serían las ronchas. Ya cosas más grandes como esta sería el abón. El nódulo es una lesión dérmica hipodérmica, es decir, que afecta desde la hipodermis, aún más profundo que la dermis, y dura mide más de 5 centímetros. Puede durar meses y no tiene resolución, es decir, que no se cura por sí sola y contiene un tejido granuloso. Y esta va a ser más palpable que visible, esto por su gran volumen y su gran masa y que viene desde el tejido celular subcutáneo. Un ejemplo de esto es la paniculitis. Aquí podemos ver los nódulos. Otra es el abón, que como les comento es el edema de la dermis, que desvanece en menos de 24 horas. Aquí vemos las lesiones que serían ronchas en caso de ser más pequeñas, pero estas como son más grandes se le denomina abón. Un ejemplo de esto es una reacción moderada o severa a la picadura de algún insecto o animal venenoso. La goma es un nódulo que se ulcera y se va a vaciar. Aquí podemos ver que tiene toda la forma de un nódulo, pero con una úlcera, con una perforación y va a hacer que se drene ese nódulo y ya deja de ser nódulo y se convierte en goma. Un ejemplo de esto es el goma sifílico. La nudosidad es una elevación de la piel, una coloración eritemato-violácea, como vemos aquí. Puede ser profunda y dolorosa y puede durar días o semanas.
Los bordes son difuminados o no bien delimitados. Un ejemplo de esto es el eritema nodoso. Otra muy frecuente es la vesícula, que es una cavidad con líquido ceroso o hemático o puede ser hemático. Se llama ampolla si mide más de medio centímetro, que aquí podemos ver la vesícula, es pequeñita, y la ampolla ya son lesiones grandes, de más de medio centímetro o un centímetro. Ejemplos de esto es la varicela, el herpes zóster, las bullas, el pénfigo vulgar, el vitiligo, la cianosis. La pústula es una cavidad llena de pus, que aquí podemos ver las pequeñitas, las que son blanquecinas. Un ejemplo de esto es el acné y el impétigo. El quiste es una cavidad no inflamatoria con paredes bien definidas y alberga un líquido o un semilíquido, es decir, que puede ser una masa sólida o semisólida, que podemos ver. Y tenemos esta misma imagen para representar lo que es el absceso, ya que aquí se ven las dos. Las pústulas, como ya les comentaba, son estas pequeñas circunvoluciones blanquecinas o amarillentas, y mientras que el absceso son estas masas grandes, que es una acumulación purulenta de gran tamaño. Viene normalmente desde la dermis o hipodermis, mientras que a diferencia de las pústulas afectan dermis y epidermis, y estas ya son más profundas. También se le denominan pústulas agrandadas, ya que son prácticamente lo mismo, pero en diferente dimensión. La escama es la caída del bloque del estrato córneo. Aquí podemos ver una escamación. Por ejemplo, esto es la psoriasis o la caspa. Y bueno, las lesiones, ya vamos a empezar a ver lo que son las lesiones secundarias. La costra es una de descamación de los exudados. Y un ejemplo de esto es la costra mielicérica, que aquí las podemos ver. Son costras amarillentas que parecen tener contenido ceroso. Y aquí podemos ver la costra hemática, que es la normal que toda persona hemos tenido. Y también hay señales de prurito. Esta persona se ha rascado y se ha quitado la costra haciendo que se haga una ulceración, exponiendo el, el tejido epidérmico. La escara es un tejido necrótico de eliminación. Y bueno, esta es negra, normalmente insensible, fría, oscura. Es decir, esto ya es tejido necrótico. La erosión afecta únicamente la epidermis y no va a dejar cicatriz en su resolución. Aquí podemos ver únicamente la capa más superficial de la piel. Un ejemplo de esto es la afta. La escoriación es una erosión por rascado que afecta la dermis papilar y la epidermis. En casos pues muy severos puede llegar a afectar la hipodermis, pero no es común. Aquí pues se ven las marcas de las uñas del paciente que se autolesiona por un, un prurito imperativo o muy severo. Bueno, aquí tenemos las ulceraciones, que es una lesión aparentemente nueva, afecta la dermis e hipodermis, es decir, son lesiones profundas. Puede descubrir músculos, huesos y tendones y va a dejar cicatriz al momento de su resolución. A diferencia de la úlcera, que es una lesión un poco más vieja que la ulceración, y esta va a afectar también la dermis y la hipodermis. Bueno, las grietas o fisuras, como vemos aquí, es una hendidura lineal de la piel que afecta la epidermis y la dermis. Aquí podemos ver las verrugosidades y vegetaciones, que son combinación de papilomatosis e hiperkeratosis, por la forma que tienen y por el cúmulo de queratina y del aumento del estrato córneo de la epidermis. La queratosis es un aumento en el grosor del estrato córneo
y normalmente se va a tornar amarillento. Esto por el mismo aumento de grosor. Un ejemplo de esto es la ictiosis y la callosidad. La atrofia es una disminución o ausencia de lo que son las capas de la piel, ya sea epidermis o dermis. Ejemplo de esto también son las estrías. Aquí podemos ver una atrofia severa localizada en cara. La esclerosis es un endurecimiento de la piel con una pérdida de la elasticidad, que como podemos ver aquí ya hay un entumecimiento y una falta de movilidad de lo que son las falanges por una sustitución anormal de colágeno, lo que va a impedir los movimientos libres de la mano. La liquenificación es una acentuación de los pliegues y un engrosamiento de las capas de la epidermis por un rascado crónico. Y aquí podemos ver en esta paciente que hay índices de rascado, ahí se aprecian costras también. Y es excoriación. Un ejemplo de esto es el líquen simple plano. Aquí podemos ver lo que es la cicatriz, que es un tejido fibroso que sustituye al tejido normal. Esto con la finalidad de reparar una lesión que hubo en algún momento. Y pues hay diferentes tipos de cicatrices. Entre ellas encontramos la hipertrófica, la queloide, la eutrófica, que sería la normal, aparentemente esta, la hipotrófica y la atrófica. Cada persona es diferente y cada persona tiene diferente tipo de cicatrización. Bueno, las neoformaciones son lesiones que crecen y persisten. Van a variar en forma, volumen, tamaño y coloración, dependiendo del tipo de neoformación y en dónde esté proliferando. Este es un ejemplo, es un cáncer vasocelular. Bueno, el comedón es un tapón de queratina que cierra los orificios de los folículos pilosebáceos y bueno, son puntos negros en pocas palabras y en términos coloquiales son puntos negros que aquí podemos ver en la imagen. Los comedones son los puntos negros que todos tuvimos en algún momento. Bueno, el surco o túnel, como se ve aquí, es una lesión lineal o ligeramente tortuosa. Se ve en algunas parasitosis epidérmicas. La fístula, como podemos ver aquí, es una comunicación entre dos cavidades o entre una cavidad con el exterior, como es el caso este. La poiquilotermia es una lesión que combina la atrofia y la esclerosis. Aquí estas lesiones también pueden presentar discromías y telangiectasias. Aquí podemos ver un poco también de un eritema violáceo. Y las atrofias, que son estas pequeñas lesiones acrómicas o hipocrómicas. La infiltración es una lesión eritematosa o violácea que es normalmente elevada. Se le llama infiltración porque es un infiltrado a la lesión de tejido principalmente líquido. También se le puede denominar mácula elevada porque pues, es una mácula, es una pigmentación, pero elevada porque hay un infiltrado de líquido a esta mancha. Ejemplos de estos son la micosis fungoide y la lepra. Aquí podemos ver diferentes infiltrados. El intértigo es una lesión que abarca grandes pliegues sin importar la etiología. Puede ser en axilas, puede ser entre falanges. Aquí podemos ver que es la zona inframamaria. Bueno, eso es todo. Aquí tenemos la bibliografía. El Arenas, Dermatología, Atlas, Diagnóstico y Tratamiento y el Amado Saúl, Lecciones de Dermatología. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.